Buenos días. Pues como queráis, yo creo que sí, ¿no? ¿Mario está ya conectado? Mario estaba conectado, me parece, sí. Acaba de Que decir. no he puesto mi cámara. Aquí estoy. Perfecto, está Mario. Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Bueno, buenos días a todos a este webinar organizado por AENOR, PTEC y SEOPAN, también con la asistencia de la empresa Grant Thornton, que ha tenido gran acogida. Actualmente ahora mismo estamos conectados 121 participantes de los más de 200 que se habían inscrito inicialmente. En primer lugar, lanzado de las organizaciones PTEC, SEOPAN, AENOR y Grant Thornton, ponentes de la jornada, un abrazo muy fuerte a todas las familias y amigos que habéis sufrido la pandemia en primera persona. Y desearos ánimo a todos y fuerza para entre todos luchar contra este terrible virus que nos ataca. Presentarme, soy Carlos Martínez, soy director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. También compagino mi actividad como director de las áreas de calidad, medio ambiente y +D y PRL en SEOPAN. Como creo que sabéis, ambas organizaciones son actores importantes en el sector de la construcción. PTEC, como asociación de empresas que trabaja o que lucha por la innovación en el sector de la construcción, actualmente con más de 120 empresas asociadas, y SEOPAN, como asociación patronal de construcción representando a las mayores constructoras de este país. Desde esta posición, creemos que la digitalización es necesaria en el sector. Somos un sector, como sabéis, que estamos muy alejados de otros sectores industriales y herramientas como el BIM y su normalización sin duda ayudarán a ser más productivos y superar crisis como la que actualmente nos toca. Por ello, desde PTEC, desde SEOPAN, en primera persona, y, por supuesto, con la ayuda de AENOR y Grant Thornton también como ponentes, hemos creído conveniente impulsar el desarrollo de este webinar, que esperamos que sea del agrado de todos. Sin más, no me hago más introducción. Introducir como moderador a Mario Calderón, responsable de desarrollo de negocio de la Delegación de Madrid de AENOR, quien será el moderador de la jornada y el que introducirá a los ponentes. Espero que sea del agrado de todos. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Como decía, soy Mario Calderón, responsable de desarrollo de negocio de AENOR en Madrid. Tenemos más de 120 conectados ahora. Un éxito enorme. Muchísimas gracias a SEOPAN, muchísimas gracias, Carlos, a la Plataforma Española de la Construcción y, por supuesto, a Grant Thornton. Me comentan, disculpar, que no se me ve. Es que estoy con varias pantallas. Disculpar, ahora mismo creo que me veis. Disculpar, que estoy con varias pantallas. No. Simultáneamente. Me parece que ahora, a ver. ¿Me veis ahora? Ahora me tenéis que ver, disculpad, es que sí, estoy con varios temas a la vez. Como decía, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Me uno, bueno, pues un poco al agradecimiento de Carlos por vuestra presencia, especialmente en estos momentos tan delicados. Y sin más, voy a pasar a presentar a las personas que nos van a acompañar hoy como expertos. Por un lado tenemos a Fernando Valero Flores, que es socio de la consultoría de construcción, infraestructuras y real estate de Grant Thornton Spain. Fernando es ingeniero de caminos, canales y puertos, MBA por el Instituto de Empresa, máster en infraestructura ferroviaria por la Universidad Politécnica de Cataluña y BIM Manager. Cuenta con una enorme experiencia en constructoras, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Es experto en innovación, transformación digital y reingeniería de procesos corporativos en construcción y experto, por supuesto, en implantación de modelos BIM. Y tiene más de 15 años de experiencia en empresas de primer nivel en el sector, tanto en obras como en proyecto y en estudios. Además, es miembro activo de la Comisión de BIM para la Comisión para la Implantación de BIM en España, que depende del Ministerio de Fomento. Es decir, que por lo tanto tenemos un auténtico experto. Fernando, muchísimas gracias por tu participación hoy. Gracias a vosotros. Y por otro lado tenemos a mi compañero, José Andrés Martínez, que es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, experto. No se me oye, me comentan por aquí, ¿me oís? Yo sí te oigo. Sí, perfecto. Sí, yo también. Perfecto, gracias. Como decía, José Andrés Martínez es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en Gestión de la Calidad y Certificación de Empresas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la actualidad es gerente de Construcción e Infraestructuras en la Dirección de Marketing Estratégico y de Producto. José Andrés lleva pues más de 15 años, ha estado a cargo de toda la parte del Servicio de Edificación y Obra Civil en AENOR, un poco responsable de toda la parte de certificación de producto en más de 1.500 empresas del sector de la construcción y actualmente está liderando la estrategia de AENOR para nuevos productos en el sector de la construcción y obra civil
abarcando todo, desde la fabricación de los materiales, ciclo de vida del producto, edificio, infraestructura e incluso su posterior valorización, ¿no? Y es alma mater, quizá el corazón en AENOR del desarrollo de estos esquemas de certificación BIM que, como sabéis, estamos desarrollando. Bienvenido, José Andrés. Gracias, Mario. Un placer tenerte con nosotros. Y sin más, pues si os parece, vamos a iniciar esta charla, que me gustaría que fuese una charla dinámica. Es decir, que todas aquellas personas que queréis participar, haceros preguntas, por favor, utilizar la herramienta de chat, nos transferís las preguntas y yo iré viendo en mi pantalla y las haré haciendo los ponentes. Yo creo que el éxito también de esta seminario depende de vuestra participación y de vuestras preguntas. Por lo tanto, os animo de verdad a que participéis y a hacer llegar vuestra participación. La primera pregunta, si me permitís que empiece por José Andrés, puede ser quizás un poco obvia. José Andrés, aunque estoy seguro que todos los participantes saben, me gustaría que dijeras básicamente en qué consiste el BIM y por qué AENOR decide dar este salto a la certificación de este modelo. Pues el BIM es el salto tecnológico que se produce en el sector de la construcción. Para todos es la transformación digital que se venía reclamando ya desde hacía bastante tiempo. Y no es solo para cambiar de la metodología que se venía trabajando de trabajar en un plano a trabajar con una tablet o con un ordenador. Es mucho más, es trabajar de forma colaborativa, es tener a todos los agentes implicados en el mismo momento y evidentemente eso se traduce en una reducción de los costes en lo que es la ejecución de un proyecto de construcción. ¿Y por qué nos surge a nosotros la necesidad de desarrollar este esquema de certificación? Pues porque a partir del primer cuatrimestre del año pasado, 2019, empezamos a recibir numerosas consultas sobre si AENOR certificaba BIM. En ese momento AENOR pues nosotros no estábamos participando en este tipo de certificaciones. Y estas consultas sobre todo venían de empresas que pues trabajando en el mundo anglosajón estaban empleando la PAS, la 1192 británica, y que empezaban a tener conocimiento que a nivel internacional, a nivel europeo, se estaban desarrollando versiones normativas. Esto era la 19.650, la parte 1 y la parte 2, que lo que hacían estaban traduciendo esos criterios de la norma inglesa a una versión internacional. El perfil de las empresas que en ese momento se empezaron a dirigir a nosotros eran constructoras y empresas de ingeniería de primer nivel y que estaban trabajando evidentemente en el mundo anglosajón. Es a partir de julio del 2019, que es cuando se publica la norma UNE, cuando ya sí que empezamos a recibir un aluvión de consultas para ver si podíamos ponernos a trabajar en esta certificación. Estaban interesados que hubiera un organismo certificador español que pudiera brindar la posibilidad de certificarse de acuerdo a estas normas. Y ese es el momento en el que, bueno, pues nos ponemos a trabajar y nos ponemos a estudiar las normas y buscamos la colaboración de expertos en la materia como es Grant Thornton para empezar a hacer el desarrollo de la evaluación de la conformidad de la metodología BIM en el sector de la construcción. A finales de año es cuando presentamos al mercado el reglamento de certificación. Y eso es un poco el por qué nos lanzamos a evaluar la conformidad de las empresas de acuerdo a estas normas, ¿no? Debido a la alta demanda que estábamos recibiendo por parte de las empresas de la construcción, sobre todo inicialmente de aquellas que están trabajando a nivel internacional, pero evidentemente eso empieza a recalar también en empresas que tienen ya desarrollos a nivel nacional. Las administraciones también empiezan a solicitarlo más en sus licitaciones, y es más, ponderan con puntos el presentar los proyectos en BIM.
Y eso es, Mario, por lo que nos lanzamos a desarrollar este proyecto de certificación. Solo una pregunta más, José Andrés, respecto a esto. ¿Qué abarca la certificación ahora mismo, esta certificación BIM? Y ahora preguntaremos a Grant Thornton. ¿Qué abarca en este momento? La certificación BIM ahora mismo lo que abarca es el desarrollo del proyecto BIM. Es decir, lo que sabemos que la familia de normas BIM, las que están aprobadas ahora mismo en la parte 1, que es una norma que establece los criterios, las definiciones de lo que es la metodología BIM, y la parte 2, que es la que establece cómo se aplica esta metodología BIM en la gestión, en el desarrollo de un activo de construcción, ¿no? Es ahora mismo en las dos normas en las que nos hemos basado a la hora de redactar el reglamento de certificación. Este año está previsto que se apruebe ya como norma nacional la parte 3, que sería la de la operación del activo de construcción. Es evidente que una vez que esa norma esté aprobada, empezaremos a trabajar en la elaboración de un nuevo referencial de certificación que dé también cobertura a lo que es la operación del edificio, del edificio a la infraestructura. Pero ahora, actualmente, nos hemos quedado hasta la entrega. O sea, la certificación terminaría con la entrega del activo de construcción, lo que es la fase de diseño y desarrollo. Muchísimas gracias. Es evidente que es un modelo vivo, que no es un modelo cerrado ni mucho menos, sino que se ve tanto por la demanda del mercado como por la propia evolución de la normalización, que es un modelo que va a estar vivo durante mucho tiempo y va a ir evolucionando por lo que estás comentando, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de Grant Thornton, Fernando? Cuando os habéis enfrentado a este tipo de certificación, ¿cuáles han sido un poco los cambios que habéis tenido que desarrollar a nivel, no sé, pues a nivel de procesos, a nivel organizativo, para implantar el modelo y para obtener la certificación? Bueno, nosotros, antes de empezar con la certificación, veníamos trabajando en BIM como consultora, pues 4 años y pico, casi 5. Ya teníamos una serie de procesos que estaban implantados y en funcionamiento y que nos estaban dando buenos resultados. Estamos trabajando pues para nuestros clientes con solvencia y con satisfacción del cliente, ¿no? Que al final es el principal indicador de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y esos procesos los teníamos basados pues, por deficiencias en el ordenamiento jurídico español, básicamente. Yo creo que como muchas de las empresas que se dedicaban a este negocio desde hace ya tiempo, pues la normativa británica, como decía al principio José Andrés, ¿no? En la PAS 1192, ¿no? Estábamos, por tanto, faltos de una norma que armonizase nuestro servicio y, sobre todo, que le diera consistencia desde un punto de vista de qué ofrecer a nuestros clientes cuando nos pedían un determinado servicio de BIM, ¿no? Entonces, como digo, esos procesos eran como muy ad hoc a la realidad del mercado y, sobre todo, teníamos el problema que creo que también es común a muchas de las empresas que se han tenido que enfrentar a BIM en los últimos años, de que tenían que cambiar con relativa frecuencia para ir para ir adaptándose a requerimientos de clientes que en general pues no solían estar demasiado claros, ¿no? Cuando surge la ISO, ¿no? A nivel internacional a principios del año pasado y luego su posterior traducción al castellano en el verano del año pasado, pues nosotros inmediatamente nos planteamos que esos procesos que teníamos, ¿no? Los teníamos que adaptar a la ISO 19650, ¿no? Para nuestra sorpresa, y es una sorpresa agradable, los cambios que tuvimos que hacer no fueron en general ni a nivel metodológico ni a nivel productivo, pero sí es cierto que tuvimos que implementar, y yo creo que gran parte del éxito o de los resultados palpables que estamos obteniendo de la certificación vienen por ahí, tuvimos que implementar
sistemáticas relacionadas con la medición de los riesgos, sistemáticas relacionadas con un control de comunicaciones bastante más eficaz del que estábamos llevando y con una sistemática general de mejora continua que, si bien la teníamos implementada pues por el propio sistema de gestión de la calidad de nuestra firma, pues era demasiado genérico pues para lo que hace falta en un contexto de trabajo BIM, ¿no? Entonces, la ISO a nosotros lo que nos ha llevado desde el punto de vista de los procesos es a introducir este tipo de controles y de sistemáticas que han redundado básicamente en dos cuestiones. La primera, somos mucho más ágiles a la hora de dar respuesta a ciertas necesidades, porque ya somos capaces de clasificarlas de acuerdo al estándar, pues dentro de un rol de parte contratante, parte contratada principal, etcétera, etcétera, ¿no? De la terminología que viene en la norma. Y, por tanto, somos capaces de lanzar de manera directa unos flujos de trabajo pues también muy estandarizados, controlados, donde somos capaces de medir los riesgos básicos en cuanto a ejecución del proyecto, pero también otros riesgos relacionados con agentes externos. Y hoy en día estamos viviendo, para nuestra desgracia, ¿no?, un tema importante relacionado con el coronavirus, y que pues el mismo día que se declaró el estado de alarma, pues fuimos capaces de implementarlo y de comunicarlo de manera muy ágil en todos los proyectos BIM que tenemos en marcha, ¿no? Entonces, estamos empezando a verle pues en estos 7 meses largos que llevamos ya trabajando con el sistema de gestión totalmente implementado, estamos empezando a experimentar pues las bondades de esos controles y de esas mediciones de manera mucho más sistemática, ¿no? Entonces, yo resaltaría estas dos cuestiones que nos han impactado de lleno en cómo trabajábamos y nos han impactado de lleno además para bien, porque nos ha permitido empezar a hablar con algunos clientes pues un lenguaje mucho más estandarizado, ¿no? Y mucho más pues eso, normal, ¿no? O normalizado, ¿no?, a la hora de hablar de ciertas cuestiones. Muchas gracias, Fernando. Yo, si quieres, luego, si te parece, volveremos a comentar un poco, volveremos sobre el tema de qué beneficios habéis percibido en estos meses, digamos, de la implantación de este modelo. Has comentado un tema que yo creo que es muy interesante y que me gustaría, si te parece, que me dijeras si es cierto, ¿no? Yo creo que en la experiencia, es decir, cuando se enfrentéis a ese tipo de certificación, no se parte de cero, sino que aquellas empresas que ya tienen una cierta experiencia en el empleo de este tipo de modelo, en el empleo de este tipo de normas, realmente, como tú has comentado, y si me estoy equivocando, por favor, dímelo, lo que se trata fundamentalmente es de complementar ese conocimiento, ese know-how que ya atesoráis en vuestra organización con unas herramientas más estandarizadas, por así decirlo, de gestión basadas en las normas internacionales, con lo cual yo creo que el salto que hay que dar para obtener esa certificación quizás no es tan grande como el que alguna persona pueda pensar inicialmente. ¿Es así? Sí, es totalmente cierto. Además, en nuestro caso se da una particularidad que yo creo que en algunos de los, o en gran parte de los asistentes a este seminario no se da, ¿no? Y que fue una dificultad añadida que teníamos nosotros. Nosotros somos una firma de servicios profesionales multidisciplinar, es decir, que bajo el paraguas de Grant Thornton no solo vivimos los consultores y los consultores dedicados al mundo de la construcción, a lo mejor, pues podemos ser muy similares en nuestra organización, algunas ingenierías, algunas consultoras específicas del sector, sino que además convivimos pues con un despacho de abogados, con una parte auditora, con una parte del despacho de fiscalistas, es decir, que tenemos unos procesos que nos obligan a pasar muchos controles más allá de la mera cuestión del control de calidad o de la gestión documental que puede tener cualquier empresa. Es decir, que teníamos un corsé bastante fuerte en según qué áreas, ¿no? Podéis imaginar que los problemas asociados a la independencia, ¿no?, que tenemos que demostrar y probar sistemáticamente por ser una firma que hace auditoría de cuentas, era complejo, ¿no?, de integrar en esos procesos. Por contra de lo que pudiera pensar al principio, la ISO 19650 nos sorprendió porque más que venir a complicar
ciertos procesos que ya digo que internamente pues eran complejos, nos ha servido para encajarse dentro de esos procesos que ya teníamos, ¿no? De tal manera que no ha sumado burocracia, no ha sumado pasos intermedios, no ha sumado bueno, pues controles que no fueran estrictamente necesarios, sino que ha venido a encajarse con esto. Pongo un ejemplo, yo creo que es muy relevante, ¿no? Hablaba antes de la cuestión asociada al control de riesgos en el sentido más amplio, no solo el control de riesgos de proyectos, sino, bueno, pues uno cuando establece una relación comercial con un cliente, pues contrae un riesgo, ¿no? Nosotros estos riesgos, por ejemplo, ya los teníamos tasados en nuestro sistema de gestión. Es más, estos riesgos estaban además, como digo, muy encorsetados pues, por normativas de aplicación específicas a otros compañeros dentro de mi firma, compañeros auditores, compañeros abogados, ¿no? La ISO 19650 está hecha de tal manera que es capaz de encajarse bien con esos controles, ¿no? Con lo cual, la integración tanto con el sistema de gestión de la calidad de ISO 9001 que tenemos implementado, como los sistemas mucho más específicos de garantías de la independencia de acuerdo con la ley de auditoría, garantía en la prevención del blanqueo de capitales, medición del riesgo comercial, bueno, pues unos sistemas que digo que en algunos casos son bastante específicos y complicados, pues ha sido fácil, de hecho bastante más fácil de lo que en un principio preveíamos, ¿no? Lo cual es una buena noticia en ese sentido, ¿no? Sí es cierto que requirió de un examen exhaustivo de qué procesos, más allá de los propios del negocio BIM, se veían afectados, porque ya os estoy mencionando algunos desde la mera aceptación y reaceptación de clientes que sí se veían afectados, pero la buena noticia, por decirlo muy gráficamente, ¿no? En un contexto de construcción, no tuvimos que entrar con la excavadora a tirar un proceso abajo y volver a hacerlo nuevo, sino que directamente lo que fuimos fue a integrar los requisitos de la 19650 o, en su defecto, a tomar información que ya estábamos tomando de otros sitios en los procesos que estábamos haciendo de acuerdo con la ISO 19650. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Has mencionado el tema de la gestión de riesgos. Es evidente que cuando todo esto acabe, que esperemos que sea lo antes posible, pues se está hablando de muchos modelos de gestión. ¿Qué modelos de gestión implantarán las empresas, ¿no? Yo creo que la ISO 31001 sobre gestión de riesgos o los modelos de continuidad de negocio, pues claramente van a ser candidatos a convertirse en modelos que además un poco tienen que seguir la premisa que estabas diciendo. Tienen que ser modelos como el modelo BIM que no añadan burocracia, que no añadan complejidad, porque yo creo que las empresas lo que van a pedir además a partir de ahora es particularmente esa excelencia, esa ausencia de burocracia, esa agilidad que también han mencionado antes. Están haciendo algunas preguntas. Y a los participantes, tenemos casi 140 ahora mismo. Me gustaría preguntarte, José Andrés, porque me hacen dos preguntas y me gustaría hilarlas en una. Me están preguntando, por un lado, si hay algún tipo de certificación de personas o personal, digamos, vinculada a los modelos BIM. Y, por otro lado, si una empresa consultora, o en este caso una empresa consultora, que quien hace la pregunta, que eventualmente se certificara en este modelo, puede, a su vez, hacer consultoría para sus clientes o para que sus clientes puedan optar también a ese tipo de certificación. Te lanzo la pregunta también vinculada a un poco que expliques qué abarca la certificación AENOR, en este caso la certificación BIM, ahora y cuáles son las previsiones de futuro, ¿no? Que ya has anticipado antes. Vale, a ver, respecto a la primera de las preguntas que te han realizado. Nosotros no estamos certificando personas. Me consta que sí que hay alguna entidad que sí que está certificando el expertise BIM, incluso está acreditado por ENAC aquí en Madrid. Pero nosotros no, nosotros lo que estamos certificando es la implementación de la metodología en las organizaciones. Eso respecto a la primera de las preguntas.
La segunda, que tiene que ver con, supongo que con un tema de incompatibilidades, ¿no? Porque es una consultora. Es el mismo caso que nos ha ocurrido con Grant Thornton. Nosotros hemos evaluado y hemos certificado a Grant Thornton, y Grant Thornton es una consultoría de servicios profesionales, y evidentemente entiendo que no va a dejar de implementar o dar formación a sus clientes. Eso sí, lo que no podría ser que Grant Thornton, si colabora con nosotros, estuviera como auditores de este producto, que lo hiciera en aquellas organizaciones en las que también ha realizado actividades de consultoría. Eso está totalmente prohibido por nuestras reglas internas, ¿no? de AENOR, pero no hay ningún problema en el momento que se mantenga esa estanqueidad entre los diferentes negocios de la consultora. No habría ningún problema que estuviera certificada, y es más, incluso yo creo que para la consultora es como una mejor, ¿no? Un mejor carnet de presentación, es decir, oye, mira, he pasado la evaluación por un tercero, ¿no? Y que me está reconociendo que sé gestionar, que tengo implementados todos los procesos y sé gestionar la información según la ISO 19650. Eso respecto a las preguntas que te han lanzado desde la audiencia. Luego, respecto a lo que comentabas de cuál es el alcance de nuestra certificación, actualmente lo que estamos certificando es lo que he dicho anteriormente, el sistema de gestión de la información, es decir, cómo las organizaciones, en cualquiera de las funciones que viene recogida en la 19650, es decir, como parte contratante o como parte contratada principal o como parte contratada o equipo de trabajo, cómo esas organizaciones han implementado todos los requisitos, todas las exigencias que establece tanto la parte 1 y la parte 2. Esto es importante. Nosotros certificamos de acuerdo a las dos partes, no las podemos separar. Ya me consta que hay por ahí algún certificado que estaba certificando solo de acuerdo a una norma. Nosotros entendemos que estas normas tienen que ir unidas. No se puede hacer una certificación de una de ellas solo. Y lo que estamos haciendo es, en función del tipo, de la tipología de empresa, de la actividad, del área, lo que hacemos es hacer una evaluación, de la conformidad, de la conformidad tanto de los procedimientos, de los recursos humanos, recursos tecnológicos, formación desde el personal, de acuerdo a lo que viene recogido en ambas normas, ¿no? Y hacemos un barrido de ambas normas para verificar que se han implementado o que se disponen de todas las evidencias que dan cumplimiento a los requisitos de ambas normas. Y todo eso lo recogemos en nuestro reglamento de certificación, que es público. No sé, Mario, sí. Sí, yo lo he respondido más que suficiente. Volveremos luego también sobre un tema que estabas comentando, y un poco de cuál es el proceso de certificación, porque seguro que a las personas les interesará. Pero tenía aquí apuntes que me iba tomando de antes con algunas notas. Hemos comentado al principio, Fernando, si recuerdas, has hablado también del reto tecnológico y bueno, también han comentado, Carlos, los retos de la digitalización, ¿no? Decía antes, si es evidente que hay modelos que parece que van por así decirlo, a ser estrellas, ¿no? En un futuro, como puede ser modelos genéricos de gestión de riesgos, como hablábamos de continuidad de negocio, por ejemplo. Hay modelos claramente que también ya se están posicionando en esa lista, podemos decir, como son los modelos de seguridad de la información y todo lo relacionado con la digitalización. Y si de algo ha servido, quizás tristemente, esta pandemia, es para ver que muchas empresas estaban más preparadas de lo que pensaban para mandar a su gente a su casa y trabajar, como en nuestro caso ahora mismo, ¿no? De los tres que estamos hablando ahora mismo, y poder trabajar desde su domicilio, con los retos también tecnológicos y de seguridad que eso plantea. Mencionabas antes, como decía Fernando, el tema de la digitalización y me gustaría preguntarte, en este proceso hasta obtener la certificación,
un poco el reto tecnológico, ¿no? Porque yo creo que también muchos estarán preguntando, oye, ¿esto qué implica desde el punto de vista también de reto o tecnologías que tengo que implementar? ¿Cómo lo veis, cómo lo habéis vivido en Grant Thornton? Bueno, nosotros tenemos la suerte, bueno, probablemente muchas de las personas que están conectados, de hecho me aparece o viera ahí algún conocido y cliente, nosotros a nivel de consultoría somos una consultora tecnológica, fundamentalmente, una consultora tecnológica y de innovación, ¿no? Entonces, nosotros intentamos no aplicarnos ese famoso refrán, ¿no? De en casa de herrero, cuchara de palo, con lo cual estamos inmersos en pleno proceso también de transformación digital interna. Lo cual nos ha venido muy bien para implementar ciertas cuestiones que requiere la ISO 19650. La ISO 19650 a nivel de gestión de la información se basa alrededor del concepto de CDE, ¿no? Del entorno de colaboración BIM. Pero tiene una cuestión muy buena, que es que dice que ese entorno de colaboración tiene que ser adecuado y proporcionado. Y creo que es probablemente la mejor definición que hemos encontrado en un estándar, ¿no? Porque básicamente lo que permite es modular el alcance de ese desarrollo tecnológico de acuerdo con las necesidades de tu negocio. Lo cual es, pues yo diría casi que una bendición y sobre todo lo que yo creo que va a marcar el éxito de este estándar. ¿Por qué? Porque a nivel tecnológico sí es cierto que vamos a poder modular muy bien las inversiones siempre que se cumplan unos requisitos mínimos para ser capaces de adaptarnos a los requisitos habituales de nuestro negocio. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos un equipo de desarrollo bastante potente y hemos basado este entorno de colaboración en la solución de gestión del conocimiento de Grant Thornton. No hemos ido a comprar ninguna solución comercial cara ni hacer nada especialmente complejo, pero sí es cierto que hemos tenido que hacer cierto desarrollo tecnológico sobre la solución de gestión del conocimiento, una solución de gestión documental de mercado con la cual nosotros trabajamos. ¿Dónde hemos puesto el acento? Pues hemos puesto el acento en las cuestiones asociadas a la ciberseguridad, que además son importantes y además son requisitos de la norma, las cuestiones asociadas a la trazabilidad documental, las cuestiones asociadas, y esto es una cuestión filosófica de nuestro plan estratégico de transformación digital, a la automatización de ciertos flujos asociados a la documentación y a los procesos de negocio, y finalmente al establecimiento de controles sobre esa información, ¿no? Entonces, ahora estamos en pleno escenario de combate, desgraciadamente por todo esto de la pandemia, y afortunadamente esa solución tecnológica pues, nos ha permitido trabajar exactamente igual que como lo estábamos haciendo cuando teníamos presencia física en nuestras oficinas. O sea, no hemos tenido absolutamente ningún cambio. Es más, nos está dando grandes ventajas en el sentido de que nuestros clientes, sobre todo, antes teníamos una especie de mezcla, ¿no? Entre clientes a los cuales se les hacían las entregas de una manera, clientes a los cuales se les hacía bueno, pues los data drops, ¿no? Utilizando terminología BIM de otra manera. Ahora todo el mundo entra por la puerta de nuestro sistema de gestión del conocimiento, con lo cual tenemos una trazabilidad completa de lo que está pasando y nos está evitando pues muchos quebraderos de cabeza. Bueno, pues hemos tenido que hacer ese trabajo de adaptación, hemos tenido que poner el foco, como digo, en la ciberseguridad, en los controles, en la estructuración de los permisos, en la estructuración de los estados de información, pero una vez hecho ese trabajo, sí es cierto que hemos empezado a trabajar, valga la redundancia, con muchísima agilidad, sobre todo con seguridad y con garantía de la continuidad, ¿no? Que lo veíamos siempre como algo lejano y nos ha dado de bruces en el último mes en la cara, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido, más que el reto, la satisfacción al reto cumplido, ¿no? Por responderte a lo que tú nos decías al principio, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Lo cierto es que yo creo que hay una máxima muchas veces en todo lo que es desarrollo de tecnología de la información y es que
cuando no se tiene claro hacia dónde se quiere ir y cuando digamos, los desarrollos tecnológicos no están perfectamente alineados con la estrategia de negocio, pues muchas veces se convierten en grandes fracasos, ¿no? En vuestro caso, como lo estás comentando, lo que habéis hecho es un desarrollo tecnológico muy vinculado a la realidad de vuestra necesidad desde el punto de vista de estrategia de negocio y vinculado a elementos, como decíamos antes, que son de absoluta actualidad, como es todo el tema de la seguridad de la información, el establecimiento de controles, incluso vinculados también con modelos de continuidad de negocio, ¿no? Por lo cual creo que habéis hecho un trabajo excelente. José Andrés, yendo un poco, como comentábamos, al tema de los procesos de certificación, ¿cómo es un proceso estándar de certificación en estos casos? Es decir, ¿cómo se enfrenta una empresa? Y perdonad la expresión enfrentarse, porque no sé si es la más adecuada, pero es decir, cuando una empresa quiere certificarse, ¿qué proceso va a seguir y qué tiempo aproximado podemos estar hablando para una certificación de estas características? Bien, el proceso no deja de ser muy parecido. Perdón. El proceso de certificación, una vez que una empresa empieza a valorar que quiere certificarse en la metodología BID, no deja de ser muy diferente a cualquier esquema de evaluación de la conformidad de los que tenemos implementados desde hace años. Evidentemente, aquí lo que se evalúa es el cumplimiento de la ISO 19650, de las dos normas, pero igual que puede ser con cualquier otro referencial. Es cierto que al establecerse una casuística bastante elevada, en la que tenemos que definir muy bien cuál es el perfil de la empresa, lo primero que le hacemos antes de empezar a hablar o de seguir hablando es que las empresas nos cumplimenten un cuestionario de información en la que nos tienen que indicar cuántos números de centros es donde tienen implantada la metodología bien quieren certificar, que si esos centros trabajan de forma autónoma, el número de personas que tiene dedicada la organización a gestionar la información en BIM, que el área, la actividad, el rol no, que el rol ya no, ese término ya no se usa en la metodología, sino la función. O sea, todas estas características nos las tiene que indicar o determinar la organización para nosotros ya a poder ajustar el foco, ¿no? Y decirle, dimensionar lo que sería la evaluación de forma adecuada. Una vez que tenemos definido cuál sería el alcance, porque no lo he comentado, en la certificación BIM que hemos desarrollado en AENOR, se van a emitir, existen dos tipos de certificados. Un certificado que hemos denominado BIM 2, que está dirigido a aquellas organizaciones que actúan en la función de parte contratante o parte contratada principal. Y luego hemos definido un certificado con un nivel quizá un poquito inferior, que es el que hemos denominado BIM 2 Ready, que son para organizaciones cuya función sería la de parte contratada, o sea, las empresas especialistas o equipos de trabajo. Entonces, en función de dónde se fotografíe la empresa que va a solicitar la certificación, aplicaremos unos criterios de certificación o aplicaremos otros. Todo viene definido en el documento, en el referencial de certificación. Una vez que se dimensiona y la empresa que sigue adelante quiere seguir adelante con la certificación, lo que hacemos es una primera evaluación documental en nuestras oficinas. Es decir, lo que hacemos es enviaremos unos checklists que son específicos para la función que se va a evaluar. Y la organización lo que tiene que hacer es cumplimentarlos aportándonos las evidencias con la que se cumpliría cada uno de los requisitos de ambas normas, de la parte 1 y de la parte 2. O sea, por cada ítem de la norma, la organización nos tiene que decir cómo, dentro de su esquema de procesos, cómo da cumplimiento a esos requisitos. De esa evaluación, que ya he dicho que se realiza en oficina, se emite un informe
en la que, bueno, pues si se determinan hallazgos o verificamos que no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma, lo que hacemos es darle un plazo a la organización para que corrija estos hallazgos. Una vez que estos hallazgos son corregidos, es cuando nos dirigimos a las oficinas de la organización, y es cuando verificamos que, en base a las evidencias, a esos procesos que nos ha dicho la organización que tiene implementado para dar cumplimiento a los requisitos, pues los verificamos en las propias oficinas de la organización. En el caso de que hubiera diferentes centros, pues hacemos una valoración de si hay cuántos centros que trabajan de forma autónoma hay que visitar inicialmente antes de la emisión de certificado. Evidentemente esto lo hacemos sobre proyectos en los que se está trabajando, aunque insisto que la certificación que emitimos no es una certificación de un proyecto específico, que lo será en un futuro. Estamos trabajando ya en la elaboración de un reglamento de certificación que va a ser proyecto a proyecto, en el que vamos a barrer el proyecto desde la fase de diseño hasta la fase de entrega, o las etapas en las cuales esté participando la organización. Son ahora mismo esas la casuística que estamos valorando cómo identificar en este futuro reglamento, que va a ser una marca N de AENOR para un proyecto específico. Pero ahora mismo el referencial, la certificación que ofrece AENOR es la de evaluación de la implantación de la metodología del sistema de información BIM en la organización. Entonces podemos barrer un proyecto o podemos barrer varios proyectos viendo en cada uno diferentes procesos. De esa evaluación, pues se genera otro segundo informe que puede tener hallazgos o no tener hallazgos, a los cuales la organización, antes de la emisión del certificado, pues tendría que dar solución. Y ya digo que cada función, parte contratante, parte contratada principal o parte contratada, tiene diferentes requisitos, porque así lo establecen las normas. O sea, en una parte contratante evaluaremos unos requisitos que son los que definidos en la parte 1 y la parte 2 de la norma, para la parte contratada principal los mismos, y para la parte contratada. Adicionalmente, también hemos incluido unos requisitos organizacionales que son, como se comentaba antes, son aquellos que de alguna forma engrasan el cumplimiento de los requisitos que establece tanto la parte 1 y la parte 2 de la 19.650. Pues hemos establecido que evidentemente la organización tiene que tener un procedimiento de control de la documentación, tiene que tener un procedimiento de la formación de formación del personal, un procedimiento de análisis de riesgos. Nosotros lo hemos establecido solo en los hitos de entrega de la documentación, que es lo que establece la norma. Tiene que haber una evaluación o un seguimiento de las actuaciones a través de auditorías, de las actuaciones de la organización a través de auditorías internas, a través de evaluación de indicadores, etcétera. Todos estos procedimientos adicionales también los dejamos recogidos en el documento de certificación, para facilitar, ¿no?, evidentemente, la implementación de los mismos en la organización. Eso serían los pasos previos a la emisión del certificado. Una vez emitido el certificado, este certificado tiene una validez de 3 años, durante los cuales, con visitas anuales, se volverá otra vez a hacer, pues, bueno, un seguimiento de cómo se sigue manteniendo, cómo la organización, cómo la empresa, cómo la ingeniería, la constructora, el estudio de arquitectura o el fabricante de ladrillos, en su caso, o el instalador del sistema de climatización, pues cómo mantiene todos aquellos procedimientos que le permiten seguir trabajando empleando la metodología BIM de forma adecuada. En el caso de organizaciones que tuvieran diferentes centros en los que están trabajando con metodología BIM y trabajan de forma autónoma,
durante ese periodo de vigencia del certificado deberíamos ir a todos los centros para verificar que en todos los centros pues se cumple con los requisitos establecidos en la norma, en las dos normas por las que nos estamos pasando la certificación. Y en principio es como hemos definido este proceso de evaluación de la conformidad, que insisto que es un proceso de evaluación de un sistema de gestión. En este caso no es un sistema de gestión de calidad, no es un sistema de gestión de proyectos, es la siguiente capa, que es el sistema de gestión de la información. Cómo se gestiona esa información de ese proyecto, y se gestiona de una forma muy determinada, que es empleando la metodología BIM. Y de aquí al verano esperamos presentar el reglamento de certificación ya para un proyecto específico, en el cual pues en función de la actividad que vaya a desarrollar la organización, pues bueno, pues evaluaremos en unos sitios en los que se nos tendrá que probablemente compartir, dar acceso a unas carpetas para poder verificar que toda la información se entrega en los tiempos establecidos y se va dando cumplimiento a todas esas etapas que vienen establecidas en la parte 2 de la 19.650. Evidentemente, para poder optar a esta certificación futura, la empresa tendrá que estar certificada en la actual, es decir, tienes que haberme demostrado inicialmente que tienes implantada la metodología BIM, y una vez que me has demostrado podré ir a certificarte proyecto a proyecto. Es un poco el enfoque, Mario, que hemos dado a esta certificación. Muchas gracias, José Andrés. Has respondido a algunas de las preguntas que nos habían hecho, concretamente Inés, en relación con los centros de trabajo. Comentaba Jesús María con buen criterio que efectivamente es una norma donde el espíritu de colaboración o la metodología colaborativa, que también ha mencionado Fernando, tiene una parte muy importante y, por tanto, pues parecería raro, ¿no?, que hubiese distinción entre centros, ¿no?, cuando es una norma evidentemente de colaboración a nivel de toda la organización. Tenemos bastantes preguntas más. Os voy a rogar un poquito de brevedad por no irnos mucho de tiempo. En relación con certificaciones, tengo varias preguntas que voy a concentrarte, José Andrés, y por supuesto, Fernando, si quieres contestarlo también adelante, y luego, si te parece, Fernando, te hago a ti otras. José Andrés, se están comentando, primero, ¿qué porcentaje de empresas ahora mismo están certificadas? Intuyo que muy pocas, puesto que la primera ha sido Grant Thornton. Sí. ¿Cuál es el coste de la certificación? Que intuyo que es muy variable. Comentan, por ejemplo, si esta certificación sería aplicable también a la propia administración pública. Eso por un lado. Y Fernando, y por supuesto también, si quiere, José Andrés, también me gustaría lanzarte dos preguntas del público, de Álvaro y de Jesús María. Es, por un lado, si la ley de contratos es válida o es compatible con la aplicación de la metodología ISO de la 13650, por un lado, y qué ocurre o quién es el responsable de un proyecto cuando se redacta mediante la metodología BIM. No, porque comenta Jesús María, como decía, que ahora, a día de hoy, las administraciones exigen los mismos entregables en papel que se ha pedido durante mucho tiempo, pero cuando el entregable sea un IFC, si el responsable de ese entregable va a ser el BIM Manager en lugar del responsable tradicional. Os lanzo esas preguntas y si quieres, José Andrés, empezar tú, Fernando. Me da igual si queréis. Pues empieza tú, José Andrés, y si quieres respondo yo luego, no hay ningún problema. Vale, bien, pues bien, he anotado, son 3 preguntas. La primera, el porcentaje de empresas certificadas, evidentemente es una certificación que acabamos de lanzar y la empresa primera certificada ha sido Grant Thornton, pero es cierto que es verdad que también la pandemia nos ha cogido también en un momento en el que estaba en efervescencia el interés, ¿no?, por la certificación. Sí que hay bastantes empresas que están interesadas y que han contactado ya con nosotros una vez que ya les hemos informado que estábamos en disposición de poder hacerles la evaluación y hemos emitido diversas ofertas, además de diversas tipologías de empresas. Estamos hablando de constructoras, estamos hablando de ingeniería, de estudios de arquitectura, pero actualmente ahora mismo es un documento que
que terminamos de elaborarlo a finales de diciembre y que hemos realizado la certificación o hemos hecho difusión de la certificación una vez que se ha emitido el certificado a Grant Thornton. Entonces tampoco no ha dado tiempo a certificar más empresas. Respecto al coste de la certificación, como bien decía Mario, depende del alcance de la misma. Dada la alta casuística, pues es diferente una empresa que quiera que realice actividades tanto en edificación, en obra civil, y en industrial. Creo que hay un micrófono por ahí encendido. Lo que decía, si una empresa va a trabajar o solicita la certificación para los tres sectores, edificación, industrial y obra civil, y va a actuar como parte contratante, como parte contratada principal, pues evidentemente la duración de la evaluación de ese proyecto de certificación pues va a ser diferente a una empresa, a un laboratorio de control de calidad, por ejemplo, que quisiera solicitar la certificación de su actividad en el modelo, o a un instalador, a un instalador de lo que es el sistema de aire acondicionado. Entonces, por eso lo que he dicho anteriormente, lo primero que hacemos para poder dimensionar el proyecto es solicitarle a las empresas que nos envíen un cuestionario con información para poder nosotros hacer un dimensionamiento correcto. Y evidentemente no es lo mismo una organización en la que es una persona, dos personas las que están trabajando en BIM, a una empresa en la que tiene un departamento o en cada centro de trabajo que se dedica a la modelización, a trabajar en BIM. Eso respecto al coste. Y coste de certificación. Y respecto a la certificación aplicable a las administraciones públicas, pues podrían ser como parte contratante, podrían ser, porque son promotores, ¿no? Tanto de edificación o como obra civil o industrial. Pero yo lo que me temo que lo que van a hacer es delegar, que así te lo permite la norma, en el contratista principal o la constructora, delegar esa función, ¿no? Que es lo que parece que van a hacer. Una cosa es que van a exigir que los modelos, o pueden exigir que los modelos, pero ellos no van a asumir esa función. Podrían solicitarlo. De hecho, están bastante interesados en la certificación, me consta, porque están dirigidos a nosotros para interesarse de cómo íbamos avanzando con el desarrollo de la certificación, porque ellos empiezan a meter los pliegos y empiezan a puntuarlos. Entonces están muy interesados en que se genere un parque, que era su problema, un parque de empresas que ya dispongan de esta metodología BIM, y que esta metodología BIM pues sea avalada por una certificación, y en principio pues así será. O sea, interesados están. Otra cosa que ellos no creo que vayan a solicitar la certificación. Y eso por mi parte. Gracias, José Andrés. Fernando. Bueno, pues por parte de la mía, respecto a las dos preguntas que hacías, ¿no? Respecto a quién firma el proyecto. Vamos a ver, un proyecto en BIM gestionado por un BIM manager o por las personas que desempeñen las funciones que indica la norma, que son varias, hay algunas que son esenciales, otras que no tienen por qué darse en todas las organizaciones, que gestionen esa información de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, no significa que sean los autores del proyecto. Que el proyecto se entregue en un determinado formato no significa que quien entrega tenga que ser el responsable de ese proyecto. Esto es lo mismo que decir que si mi cajón en papel clásico lo lleva un mensajero de Seur, por decir alguien, ¿no?, a mi cliente, pues entonces resulta que el mensajero de Seur es el responsable del proyecto. No, el responsable del proyecto es el arquitecto, el ingeniero que lo firma.
La diferencia con BIM es que como es una metodología colaborativa, pues sí es cierto que se dan iteraciones y se dan estados intermedios donde parece que la autoría pues se dispersa o es difícil de dilucidar quién hace qué. Precisamente lo bueno de la ISO, y esa es una de las grandes ventajas que nosotros nos hemos encontrado, es que al estandarizar cierta terminología, el MIDP, el TIDP, bueno, estos son siglas que no quiero entrar en profundidades, pero que sí es cierto que lo que establece es cuándo y cómo y quién entrega qué parte del proyecto, y además se escribe y se lleva como un anexo al BEP y por tanto se convierte en un documento contractual, queda perfectamente dilucidado quién está haciendo entrega de esa documentación desde el punto de vista documental. Y lo aquí con otro tema importante, como metodología de gestión de la información tiene que versar a través de una herramienta tecnológica. Esa herramienta tecnológica, yo he mencionado antes que tiene que tener una serie de mecanismos no solo para identificar cuál es el estado de la documentación, sino para trazar de manera unívoca quién hace qué sobre cada documento y en calidad de qué. Entonces, evidentemente, si yo como calculista, ¿no? Que yo empecé mis inicios, ¿no? Calculando cosas, ¿no? Hago un cálculo y ese cálculo se refleja en un modelo BIM y yo tengo los permisos dentro de ese entorno colaborativo para publicarlo, soy responsable de ese cálculo, con independencia de que después se integre dentro de un proyecto mayor que a su vez pueda tener cálculos posteriores. Como ha quedado trazado que yo en una fecha determinada hice esa modificación sobre el proyecto, de la responsabilidad que se pudiera derivar de ese cambio, pues evidentemente me hago responsable porque ha quedado trazado. ¿Es responsable el BIM Manager? En absoluto. El BIM Manager lo que es responsable es de que esa traza exista, que no es lo mismo que ser responsable del proyecto, ¿vale? Y por supuesto de que la documentación y del modelo y todo se desarrolle en tiempo y en forma de acuerdo a lo que se dice en el plan de ejecución BIM de cada proyecto, ¿vale? Entonces, esto es una discusión que ha habido muchas veces, pero hay que diferenciar lo que es gestión de la información de lo que es la autoría del proyecto, que son dos cosas totalmente diferentes. Y después hay un tema importante, ¿no? Que también me ha preguntado alguien por ahí, ¿no? Oye, si la ISO es compatible con la ley de contratos, entiendo que más que con la ley de contratos, con el ordenamiento jurídico general que existe alrededor de la construcción, ¿no? Respecto a la ley de contratos, hecha esta puntualización que he hecho sobre la autoría de los proyectos, pues totalmente compatible, en tanto en cuanto pues para cada entrega de documentación va a existir un responsable que va a cumplir con unos determinados requisitos contractuales, que son los requisitos de BIM. La ley de contratos lo que establece es que los proyectos tienen que tener unos pliegos de prescripciones donde se determina el cumplimiento técnico del mismo. En esos pliegos de prescripciones pues irán incluidas las prescripciones BIM, que afortunadamente, como ya tenemos un estándar, pues harán alusión a nomenclaturas que son conocidas por todos y que tendrán algunos contenidos mínimos que son los que establecen en esa normativa. Y eso pues es perfectamente compatible, igual que ahora mismo es compatible una ISO 9001 o una ISO 14001. Otra cosa es que la naturaleza de los contratos actuales, tanto públicos como muchos de los privados, no están enfocados a un desarrollo colaborativo del proyecto. Eso probablemente muchos de los asistentes sepan que hay figuras nuevas orientadas a los famosos contratos Open Book, contratos colaborativos, incluso contratos que son más maduros, pero tipo EPC o Design and Build and Operate, que son, bueno, pues figuras que ya en el derecho anglosajón tienen más tradición que en el nuestro, en el cual pues al contratista se le empieza a hacer partícipe del diseño, al diseñador, arquitecto, ingeniero, pues de las mejoras que se hagan sobre los conceptos iniciales, pues también se le hacen partícipes del riesgo y ventura que existan ellos y que no está relacionado con BIM en última instancia, está relacionado en una modificación del esquema contractual que ciertamente pues se puede aprovechar mucho de la metodología BIM, ¿vale? Pero son de nuevo figuras complementarias que si se da una y no se da la otra, pues no son excluyentes. Dicho de otra manera, se puede pedir BIM y se puede pedir BIM con la ISO 19650 y podemos tener nuestros contratos tradicionales. ¿Sacamos todo el poder de BIM? Evidentemente no. Pero bueno, esto ya es una cuestión más filosófica y que queda, yo creo, al margen de la ISO 19650, ¿no?
Muchas gracias. No te vayas, Fernando, porque quiero hacerte alguna pregunta adicional. Si os parece, como nos quedan en torno a 10 minutos, por no demorarnos demasiado e intentar pues no alargar demasiado sobre el horario previsto, sí me gustaría lanzarte una pregunta que ha hecho el público y otra que a mí siempre me gusta hacer en este tipo de seminarios. La que hacen nuestros oyentes, en este caso Álvaro, es qué ocurre, porque además has mencionado al principio de tu intervención que uno de los beneficios que habéis obtenido ha sido hablabas un poco de la adaptación, ¿no? O de la mayor facilidad de adaptación a los requisitos de cliente. ¿Qué ocurre? Me preguntan, ¿qué ocurre si algo de lo que os pide un cliente no cumple requisitos BIM? Y luego hay una pregunta que yo siempre hago en este tipo de seminarios, particularmente a las empresas clientes, y es lo siguiente. Beneficios que habéis percibido, ya has comentado algunos, yo he anotado algunos que luego comentaré. Beneficios que habéis percibido de la implantación del modelo y de la posterior certificación. Y también me gustaría hacerte esta pregunta, ¿cuáles han sido las principales dificultades que habéis podido vivir en estos procesos de implantación / certificación del modelo? Bueno, pues por ir de lo primero a lo último, ¿no? Vamos a ver, cuando un cliente, la norma no es un corsé, que es lo bueno, ¿no? La norma lo que te ayuda es a ordenar los procesos con los que trabajas. Y esos procesos, pues como todo en la vida, pueden ser muy rígidos o pueden ser muy flexibles. Idealmente en el punto medio, ¿no? Como dice el refranero, está la virtud. Nosotros nos encontramos con clientes de todo tipo, tanto públicos como privados, que pueden hacer peticiones que no sean estrictamente BIM. Incluso pueden hacer una mala interpretación del BIM, ¿no? que también eso está al cabo de la calle, ¿no? La ISO no te dice cómo aplicar BIM, ¿vale? Tú puedes aplicar BIM mal. La ISO lo que te ayuda, la ISO 19650, es a gestionar esa información de una manera estándar, ¿vale? A que, pues obligatoriamente, en un plan de ejecución BIM haya que incluir unos usos BIM. ¿Esos usos BIM pueden ser buenos o malos? ¿Pueden ser adaptados al proyecto o no? ¿Pueden tener un nivel de definición o se puede exigir en los activos de información un nivel de detalle adecuado o no? La norma no entra ahí. La norma aconseja a que tienen que ser adecuados y proporcionados, pero no se evalúa que realmente pues haya algún cliente que no haga un requerimiento adecuado. Pongo ejemplos que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado clientes que han pedido LOT 500 en fases de estudio previo, de proyecto básico, para que nos entendamos, ¿no? Lo cual es una soberana barbaridad, ¿no? Entonces, ¿eso es incompatible con la ISO 19650? En absoluto. La ISO 19650 lo que te dice es que tiene que estandarizarse cómo se pide eso. Y además, que esté documentado y que existan unos flujos para poder cumplir con esos requisitos de cliente. El pedirlo bien o pedirlo mal es responsabilidad del cliente. El hacerlo bien o el hacerlo mal es responsabilidad de la parte contratada. Evidentemente, nosotros negociamos e intentamos aportar nuestro conocimiento para que los clientes, pues en la medida de lo posible, pidan las cosas bien y hacerle ver, como le hicimos ver a esta persona, a esta empresa, que lo que estaba pidiendo era una barbaridad y que no tiene sentido. Y que además que no se lo íbamos a hacer. Bueno, pues se pactó un alcance más razonable, que fue el que se plasmó en ese plan de ejecución BIM y en todos sus anexos. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay que diferenciar, igual que hacíamos diferenciando gestión de la información con autoría del proyecto, pues de nuevo hay que diferenciar lo que es la gestión de la información con el detalle de la información en sí mismo, ¿no? De hecho, me ha parecido bien en el chat alguien que preguntaba, oye, ¿qué pasa si los costes y las mediciones no están incluidas en el modelo? Pues no pasa nada. Lo que hay que tener muy claro es si estamos de acuerdo, cómo lo llevamos a los documentos que regulan nuestra relación, que también están regulados dentro de la ISO 19650, y a partir de ahí que seamos capaces de gestionarlo de manera consistente, primero con nosotros mismos, es decir, con nuestros procesos, en segundo término, con los requisitos que hemos acordado con nuestro cliente, que son todos los documentos que regulan estos procesos, y en tercera instancia, y evidentemente esto debería caer de manera natural, con la norma, ¿no? Y después me preguntabas por temas de beneficios más allá, ¿no? Por ventajas palpables que hayamos
registrado. Para nosotros como empresa constructora hay una ventaja palpable, evidentemente, que es una ventaja comercial. Ser la primera empresa en España certificada pues por el organismo de certificación, yo creo que de más prestigio, desde luego en nuestro sector y probablemente en la economía española, que es AENOR, pues a nuestros trabajos de implantación BIM les da un marchamo de calidad que nos posiciona de una manera totalmente diferencial respecto a nuestra competencia. Esto es evidente, ¿no? Haber pasado algunas dificultades, porque nosotros también las tuvimos, nosotros no nacimos perfectos, ¿no? Nosotros también había cosas que hacía mal en esos procesos, pues nos ha ayudado tanto a mejorar internamente como a ser capaces de trasladar esas mejoras a nuestros clientes, ¿no? Nosotros tuvimos, no diría dificultades, pero sí es cierto que invertimos bastante tiempo en tener una buena plataforma tecnológica, y esto lo he mencionado antes, adaptada a nuestras necesidades y con capacidad de poder satisfacer tanto las necesidades de la norma como las necesidades de nuestros clientes. O sea, nosotros lo primero que ponemos delante de nuestras prioridades no es la norma, ni el estándar, ni el documento, sino es nuestro cliente, ¿no? Y en segundo término, pues ya intentamos que todo esté estandarizado, ¿no? Bueno, pues le dedicamos mucho tiempo a pensar eso y bueno, pues ahí ya digo que invertimos tiempo. Luego tuvimos que invertir bastante tiempo, aunque parezca mentira, en la gestión del cambio interno. No en la gestión del cambio de los equipos que trabajábamos con BIM, que eso lo teníamos bastante interiorizado, sino nosotros tenemos unos responsables de sistemas de gestión, tenemos unos responsables de monitorizar toda esta documentación, a los cuales, auditores internos, los cuales tuvimos que formar. De hecho, bueno, tuvimos que formar a nuestro policía, ¿no? Que casi suena como un poco absurdo, pero bueno, tuvimos que hacer ese esfuerzo y tuvimos incluso, bueno, pues yo me tuve que llevar un día a comer a mi presidente a explicarle esto de la norma de que iba, a explicarle bien los temas de BIM, porque en el fondo necesitábamos una política BIM de la empresa que tenía que firmarla el presidente del Consejo de Administración, ¿no? En la postre es el presidente de nuestra empresa, ¿no? Bueno, pues con lo cual no deja de ser una gestión del cambio que hay que hacer, que nosotros tuvimos la suerte de que como consultores pues establecimos las estrategias pues para ir haciéndolo de una manera razonable, para ir dando la formación adecuada en función de los perfiles a los que nos dirigíamos, pero que bueno, pues que también consumió tiempo, ¿no? Entonces, no los calificaría tanto como dificultades, pero sí creo que son pasos clave que hay que dar y que son la garantía del éxito de que esos procesos pues no se queden en un papelajo que tengamos por ahí y que cumplamos pues, los equipos BIM, ¿no? Sino que realmente se conviertan en sistemas de gestión empresarial y que al fondo estén, al fondo de las cosas, ¿no? Pues para lo que estén es para darle servicio a nuestros clientes y para generar valor a nuestra empresa, ¿no? Que es lo que buscamos. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que da gusto escucharos. Llevamos 1 hora y 10 minutos. Yo creo que vamos a cortar aquí. Se han quedado algunas preguntas sin responder. Os pido disculpas, pero no podemos abarcar todas. Seguimos estando en AENOR a vuestra total disposición. Por favor, hacernos ya vuestras preguntas y las responderemos. Me ha ido apuntando una serie de palabras, una serie de conceptos que me gustaría compartir con vosotros antes de terminar, que son conceptos, palabras que han ido surgiendo durante la conversación. Hemos hablado de agilidad, hemos hablado de mejor adaptación a los requisitos de clientes, se ha mencionado el control de riesgos y de la gestión. Se ha hablado de estandarización de procesos, de integración con otros sistemas de gestión como ISO 9000 o ISO 14000. Hemos hablado de la certificación de la organización, de la certificación además con las dos normas que están muy vinculadas entre sí, ¿no? Hemos hablado de colaboración y gestión del conocimiento, de modulación de inversiones y control de inversiones. Se ha mencionado incluso la palabra ciberseguridad y controles asociados con la seguridad de la información, de autorizaciones de flujos y procesos de negocio, incluso de continuidad de negocio. Y últimamente, al final de la exposición, hemos hablado claramente de flexibilidad, de una ventaja comercial y lo último que comentaba Fernando de transformación. Y si de algo estamos viviendo todas las organizaciones hoy en día, en estos días, sin duda es un proceso de transformación
profundo, ¿no? Quería daros las gracias a todos por haber estado aquí, especialmente a Fernando y, por supuesto, a José Andrés. Y me gustaría, no sé si tenemos por ahí a Carlos Martínez, ¿estás por ahí para cerrar la jornada? Hola. No sé si ahora. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mario, por el cierre y resumen. La verdad que ya no me alargo más. Lo has hecho, la verdad, excelente y ha sido un gran modelo de coloquio, muy interesante, intenso. Es el objeto de este webinar. Yo creo que no debe suplir a otras formaciones específicas de la norma, pero yo creo que tanto José Andrés como Fernando han dado una visión muy clara de lo que pues las aportaciones que puede tener. A mi juicio, a medida que existan más experiencias, creo que deberíamos plantearnos el repetir este tipo de iniciativas. Vale, dar la enhorabuena a Grant Thornton por ser la primera. Además, un orgullo para la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, ya que Grant Thornton también es miembro de la plataforma. Y yo creo que en el futuro sí que podríamos organizar otro webinar con otras experiencias que fueran de interés. Agradeceros a todos los participantes. Han sido 139 de manera simultánea en algún momento. Lo que ha demostrado gran interés de las participaciones que se han dado, porque se han mantenido durante todo el momento. Agradecer a Fernando, por supuesto, a José Andrés como ponentes, a Mario, como ya he dicho, moderador y excelente durante todo el coloquio. Enhorabuena, Mario. Y a las entidades organizadoras, por supuesto, a la plataforma a la cual represento, igual que a SEOPAN, que también represento, a ENOR, por el esfuerzo que hace en normalizar este tipo de normas, y a Grant Thornton también por darnos su experiencia en la implantación de esa primera norma. Y, como no, a todos los asistentes que habéis aguantado ahí, que espero que ha sido de vuestro interés. Informaros también que la sesión ha sido grabada, con lo cual, los próximos días os informaremos de dónde podéis acceder a la información por si queréis compartirla con compañeros y demás. Sin más, desearos a todos mucho ánimo en la situación actual y gracias por la asistencia y estamos en contacto desde PTEC y de SEOPAN. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí. Gracias. Nada.